La madre de mi novia intentó arruinar nuestra relación cuando me negué a criar al bebé de otro hombre. Nunca pensé que mi vida se convertiría en una pesadilla, pero aquí estoy, sentado en la oscuridad, mirando a mi novia mientras se derrumba ante mis ojos, y no tengo ni idea de cómo arreglar esto. Han pasado 2 meses desde que sucedió, 2 meses desde que Hannah fue atacada. Sucedió en un parque cerca de su apartamento. Un lugar por el que había caminado cientos de veces antes. No quería denunciarlo. En el momento en que sugerí llamar a la policía, negó con la cabeza con tanta violencia que pensé que se desmayaría. Lo intenté de nuevo, le dije que teníamos que hacerlo, que este tipo tenía que ser atrapado, pero ella simplemente se acurrucó sobre sí misma, temblando, susurrando, no, 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 no podía obligarla, así que me quedé. Dejó de hablar por un tiempo después de eso, es decir, habló, pero no realmente, sus palabras eran huecas, como si en realidad no estuviera allí. Me quedé con ella todas las noches, viéndola desvanecerse en algo irreconocible, apenas comía, apenas dormía y cuando lo hacía, se despertaba gritando, agarrándose el pecho, jadeando por aire. Me dije a mí mismo que podía manejar esto, tenía que manejar esto, la amaba, no iba a irme solo porque las cosas se pusieran difíciles, así que me quedé, la abracé cuando se derrumbó, le recordé que comiera, me senté a su lado cuando se quedó mirando las paredes durante horas. Perdida en el horror que se repetía en su cabeza, pensé que tal vez, solo tal vez, encontraríamos una salida a esto juntos. Luego se hizo una prueba de embarazo. Todavía recuerdo la forma en que la habitación se quedó completamente en silencio cuando vimos el resultado. Me zumbaban los oídos, sentía el pecho como si me hubieran golpeado y por un segundo pensé que iba a vomitar. Positivo, ni siquiera estaba llorando, simplemente se quedó mirando, ni siquiera creo que estuviera respirando. Definitivamente yo estaba respirando, demasiado rápido, demasiado fuerte, porque solo había una posibilidad y ambos lo sabíamos. Había estado fuera del país por trabajo cuando la atacaron, 2 meses en el extranjero, de regreso justo a tiempo para que mi mundo implosionara. No la había tocado desde antes de irme, y ahora no se podía negar la verdad. Quería creer que era un error, incluso sugerí que nos hiciéramos otra prueba, solo para estar seguros, pero ella no se movió. Es suyo, susurró. Las palabras apenas sonaron, pero lo destrozaron todo. No supe qué decir, qué se dice en un momento así. En algún momento, debo haberle dicho que lo resolveríamos, que lo superaríamos, pero estaba mintiendo, porque ya sabía lo que necesitaba que hiciera. Necesitaba interrumpir el embarazo. Fuimos a terapia juntos después de eso, no porque ella quisiera, porque yo quería, porque necesitaba que alguien le dijera que tener este hijo la destruiría, que no era suyo, que no era algo que tuviera que hacer. Pero la terapia no era una cura mágica, no facilitó las cosas, no impidió que se desmoronara. Pasé todos los días viéndola romperse, incapaz de hacer nada para detenerlo. Luego me dijo que había decidido abortar. No lo dijo con alivio, no lo dijo con tristeza, simplemente lo dijo, como si estuviera leyendo un guión, distante y sin emociones. No la presioné, pensé que todavía lo estaba procesando, pero al menos estábamos en la misma página. Al menos finalmente podríamos seguir adelante. Luego habló con su madre y todo cambió. Su madre es una de esas personas que utiliza la fe como arma, del tipo que ve todo en blanco y negro, sin intermedios, sin contexto, sin trauma, sin matices, solo pecado y rectitud, bien y mal. Hannah fue allí para contarle lo que había sucedido. Quería consuelo, apoyo. En cambio, recibió un ultimátum. Su madre le dijo que el aborto era un pecado mortal, que no era culpa del bebé lo que pasó, que si seguía adelante con eso, nunca podría perdonarse a sí misma. Y luego vino el verdadero golpe, el que aseguró que Hannah no seguiría adelante con eso. Si haces esto, ya no eres mi hija. Me contó todo esto con los ojos rojos e hinchados, sentada en el suelo de mi apartamento como una muñeca rota. No puedo hacerlo, susurró. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Entonces te lo vas a quedar. Ella asintió. Respiré hondo, tratando de evitar que la ira se apoderara de mí, tratando de ser paciente. Pero mi mente ya estaba corriendo hacia adelante, tratando de imaginar cómo sería la vida si ella hiciera esto. ¿Podría mirar a ese niño y no verlo? ¿Podría ella? ¿Podría criar al hijo de otro hombre, sabiendo cómo fue concebido, sabiendo cuánto dolor ya había causado? No, la respuesta era no. Si haces esto, me voy. Se estremeció como si la hubiera golpeado, me rogó que me quedara, lloró tanto que apenas podía respirar, me dijo que me necesitaba, pero no pude dar marcha atrás. No criaré a este bebé, Hannah, si te lo quedas, me voy, esa es mi decisión. Siguió llorando, suplicando, pero no me moví, no me permití sentir. Porque sabía que si me quedaba, me rompería, y así salí por la puerta, y por primera vez desde el ataque, finalmente sentí que podía respirar.
pensé que irme era lo más difícil que había hecho en mi vida, pero nada me preparó para lo que vendría después. Me dije a mí mismo que estaba haciendo lo correcto, que tenía que protegerme, que no podía estar en una situación en la que todos los días me recordaran lo que le sucedió de la peor manera posible, y lo creí, durante unas 48 horas. Luego se apoderó de mí la culpa, no la culpa por haber hecho algo malo, sino la culpa del tipo, ¿qué pasa si no puede manejar esto? Sola, seguía imaginándola sentada en ese apartamento, perdida en su propia cabeza, en espiral, y me odiaba a mí mismo por no estar allí, pero ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Volver y fingir que de repente había cambiado de opinión, que podía vivir con esto? No podía, pero eso no me impidió mirar mi teléfono durante horas, preguntándome si llamaría. Entonces lo hizo. Cuando sonó mi teléfono, sentí una oleada de alivio, pero en el segundo en que escuché su voz, ese alivio se convirtió en temor. Luke, susurró, tragué saliva, estoy aquí, sollozó, y yo, no sé qué hacer, me pasé una mano por la cara. Cerrando los ojos con fuerza, Hannah, mi madre, interrumpió, con la voz entrecortada, ella es, todo lo que me queda. Me quedé callado, dijo, sí. Lo hago, estoy muerta para ella, que nunca volveré a ver a mi hermano, que mi padre, dejó escapar un respiro tembloroso, que mi padre no querría que estuviera en el cielo. Sentí que me apretaba la mandíbula, odiaba hablar de su padre, sobre todo porque sabía cómo era realmente. Hannah, tu padre era un borracho, uno violento, y de repente, su opinión importa. Inhaló bruscamente. Luke, no, la interrumpí, he terminado de fingir que tu madre es una santa, no le importa lo que tú necesitas. Hannah, le importa lo que encaja en su pequeño mundo ordenado, es mi madre, y yo se suponía que era tu pareja. Silencio, sollozó. Estás diciendo que debería hacerlo, exhalé lentamente, estoy diciendo que no deberías dejar que controle tu vida. Contuvo el aliento y luego colgó, no supe nada de ella después de eso, ni mensajes de texto, ni llamadas. Nada, pensé en contactarla cientos de veces, cogí mi teléfono, escribí algo, lo borré, que se suponía que debía decir. Oye, solo quería saber cómo estás, ya dejaste que tu madre te arruinara la vida, así que esperé 3 días. Luego, de la nada, mi teléfono vibró. Hannah, tomé mi decisión, sentí un vacío en el estómago, sin explicaciones, sin detalles, solo esas 4 palabras, escribí una respuesta y luego la borré. ¿Realmente quería saberlo? ¿Necesitaba saberlo? Antes de que pudiera decidirme, llegó otro mensaje de texto. Hannah, ¿puedo verte? Y así, salí por la puerta, me estaba esperando afuera de su apartamento. Tenía los brazos cruzados alrededor de sí misma y se veía, diferente, más ligera. Lo voy a hacer, dijo antes de que yo pudiera hablar. Me detuve a unos metros de distancia. ¿Estás segura? Ella asintió. Llamé a una clínica, está programado en 3 semanas. Estudié su rostro, buscando dudas. Por supuesto que había algunas, pero también había algo más. Alivio, tragó saliva. Yo, solo necesitaba que lo supieras, que elegí esto, no por ti, no por mi madre, sino porque es lo mejor para mí. Solté un suspiro lento. Hannah, yo, no te estoy pidiendo que vuelvas, negó con la cabeza, solo necesitaba que lo supieras. Apreté la mandíbula, nunca quise irme. Me miró con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Pero lo habrías hecho, no respondí, porque ambos sabíamos la verdad. Debería haber sabido que su madre no se rendiría en silencio. Una semana después, Hannah me llamó de nuevo, esta vez completamente asustada, me bloqueó, espetó en cuanto contesté, fruncí el ceño. Espera, ¿qué? Mi madre, me bloqueó, le dije que iba a seguir adelante con eso y nada, intenté llamar, pero estoy bloqueada. Me pasé una mano por la cara. Dios mío, no estaba faroleando, susurró Hannah, realmente lo decía en serio. Apreté los dientes. Entonces tal vez estés mejor así. Aspiró una bocanada de aire como si la hubiera abofeteado. Simplemente, me cortó. Luke, su voz temblaba. Ha ido, suspiré, lo sé que duele. Hubo una larga pausa, luego en voz baja, pero, todavía te tengo a ti, ¿verdad? Y así, todo dentro de mí se abrió de par en par. Cerré los ojos. Sí, Hannah, todavía me tienes a mí. Pensé que era el final, que había tomado su decisión y que ahora podíamos seguir adelante, pero debería haber sabido que su madre no había terminado. Unos días después, llamaron a mi puerta. Cuando abrí, 2 policías estaban allí, con expresiones serias en sus rostros. Sentí un vacío en el estómago. Luke, preguntó uno de ellos. Sí, necesitamos hablar con Hannah. Me quedé helado. ¿Por qué? El rostro del oficial permaneció neutral. Recibimos un informe de que podría estar en peligro.
Mi pulso se aceleró. Sabía de dónde venía esto, de quién. Exijo saber quién lo denunció. El oficial no respondió. Podemos pasar. Me volví para llamar a Hannah. Con el corazón acelerado, apareció en el pasillo, con la confusión escrita en todo su rostro. En el momento en que vio a los policías, palideció. Uno de ellos la llevó aparte, hablando en voz baja. El otro oficial me llevó a mi habitación y comenzó a hacerme preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva Hannah quedándose aquí? ¿Ha tenido contacto con alguien más? ¿Alguna vez ha parecido tener miedo de usted? Respondí a cada pregunta con cuidado, manteniendo la voz firme, pero la sangre me hervía. Finalmente, pregunté, ¿quién denunció esto? El oficial simplemente negó con la cabeza. No podemos revelar eso. Solté una risa fría. Claro, después de unos 10 minutos, nos dejaron ir, en el segundo en que se cerró la puerta. Hannah rompió a llorar. Ella les dijo que me tenían retenida contra mi voluntad. Sentí que mis puños se apretaban. Lo sabía. Está tratando de arruinarnos. Hannah, susurró, secándose la cara. Está tratando de hacerte parecer un monstruo. Exhalé bruscamente, frotándome las sienes. Si vuelve a hacer esto, juro por Dios que presentaré cargos. Hannah se estremeció. Luke, no. No, suficiente. No voy a dejar que me joda la vida. Hannah tragó saliva. Ella sigue siendo mi madre. La miré fijamente. ¿Y eso qué significa exactamente? Que puede destruirnos sin consecuencias. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Solo quiero que se detenga, suspiré, obligándome a calmarme. Estaba asustada, y por mucho que odiara a Maggie, Hannah todavía la amaba. La abracé con fuerza, dándole un beso en la cabeza. Lo resolveremos, murmuré. Ella asintió contra mi pecho, pero me di cuenta de que no me creía. Sinceramente, yo tampoco. El golpe final llegó cuando Maggie volvió a llamar. Hannah y yo habíamos hecho un trato. Si su madre llamaba, no contestaría, o colgaría o me daría el teléfono, pero esta vez, dudó, y antes de que pudiera detenerse, contestó. En el momento en que escuchó la voz de su madre, se quedó helada, me miró con pánico y me entregó el teléfono en silencio. Suspiré, llevándomelo al oído. ¿Qué? La voz de Maggie era aguda. Lo hizo. Sonreí levemente. El aborto salió perfecto. La furia al otro lado de la línea fue inmediata. Bastardo, espetó. Eres un manipulador, malvado. La ignoré, dejándola despotricar. Prácticamente podía oír la espuma formándose en las comisuras de su boca. Cuando finalmente se quedó sin aliento, dije, «Qué cristiano de tu parte». Luego colgué. A Hannah no le hizo gracia, simplemente se quedó allí sentada, mirando a la nada, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no estaba seguro de si realmente habíamos ganado. No había victoria en una situación como esta, solo había supervivencia, e incluso eso se sentía imposible algunos días. Hannah había cortado a su madre, o mejor dicho, su madre la había cortado a ella en el segundo en que confirmó que el aborto estaba sucediendo. Maggie había cerrado la puerta de golpe, dejando a su hija fuera de su vida como si fuera una especie de desgracia. Seguí diciéndole a Hannah que esto era lo mejor, que su madre nunca se había preocupado realmente por ella. Solo por el control, pero eso no hacía que doliera menos. No importaba cuánto dolor hubiera causado Maggie, Hannah todavía quería que su madre la amara, y ahora no le quedaba familia. Solo yo. Las semanas previas al aborto, Hannah no habló mucho al respecto. Siguió adelante con los trámites, concertó la cita, habló con un consejero, hizo todos los pasos necesarios, pero no estaba allí. Se movía en piloto automático, como si tuviera miedo de que, si se detenía a pensar, se derrumbaría por completo. Estaba aterrorizado de que se echara atrás, de que la voz de Maggie volviera a aparecer y la convenciera de que estaba cometiendo un error imperdonable. Así que me mantuve cerca, me aseguré de que no estuviera sola por mucho tiempo. Algunas noches, todavía se despertaba llorando, otras noches, apenas dormía. No la presioné para que hablara, simplemente la abracé cuando lo necesitaba y le di espacio cuando no. Pensé que estaba manejando todo bien, pensé que estaba siendo fuerte por ella. ¿Pero la verdad? Estaba furioso, no con ella, nunca con ella, con toda la maldita situación, por el hecho de que ella estaba sufriendo por algo que nunca fue su culpa, con su madre, por elegir la religión por encima de su propia hija, conmigo mismo, por no poder quitarle el dolor. Quería gritarle al mundo por lo que le había hecho. En cambio, me quedé callado, porque necesitaba calma. No más caos. Apenas hablamos esa mañana. Estaba callada, retraída, agarrándome la mano con demasiada fuerza mientras entrábamos en la clínica. Tuvo que entrar sola, esa era la regla, así que me senté en la sala de espera, mirando al suelo, tratando de bloquear el sonido de otras personas que iban y venían. No supe cuánto tiempo pasó. ¿1 hora? ¿2? Cuando finalmente salió, parecía agotada, pálida,
Pero también había algo más, alivio. Me puse de pie inmediatamente. ¿Estás bien?, asintió con la voz ronca. Sí, yo solo, quiero ir a casa, y así lo hicimos. Lloró en el momento en que entramos por la puerta, no las lágrimas contenidas y silenciosas que había visto antes, no. Esto era todo lo que había estado conteniendo durante meses, derramándose de una vez. La abracé mientras sollozaba contra mi pecho, con los dedos agarrando mi camisa. Como si tuviera miedo de soltarla. Se acabó, susurró entre jadeos. Finalmente se acabó, y lo fue, el embarazo, el recordatorio constante y sofocante, el miedo a lo que sería su vida si lo llevara a término. Por primera vez en meses, pudo respirar. Le pasé los dedos por el pelo, dándole un beso en la cabeza. Eres libre, Hannah. Ella asintió, acurrucándose contra mí, dejando escapar un tembloroso suspiro. Por primera vez, lo creyó. Nos tomamos toda la semana libre del trabajo. Necesitábamos espacio, tiempo para simplemente ser, sin drama, sin estrés, sin ruido exterior, solo nosotros. Una noche, fuimos a acampar, llovió, por supuesto porque el universo tiene sentido del humor, pero en lugar de arruinar las cosas, hizo que la noche se sintiera acogedora. Nos sentamos dentro de la tienda, escuchando la lluvia, envueltos en mantas. En un momento, Hannah miró hacia la tela de la tienda y susurró, «La vida es tan rara». Sonreí. Sí, asintió. Hace un mes, sentía que todo mi mundo se estaba acabando, y ahora, es como si pudiera volver a ver. Me acerqué y le apreté la mano. «¿Sobreviviste, Hannah?». Giró la cabeza, mirándome con una sonrisa suave y cansada. «Sí, supongo que sí». No estaba mágicamente curada, ese tipo de trauma no desaparece sin más, pero por primera vez, no se estaba ahogando en él, estaba nadando hacia la superficie. Y yo estaba justo a su lado. Unos días después del aborto, Maggie llamó. Hannah y yo teníamos un acuerdo: si su madre alguna vez intentaba contactarla, no contestaría, o colgaría o me daría el teléfono. Esta vez, se congeló, antes de que pudiera pensar. Contestó por instinto. En el segundo en que escuchó la voz de su madre, palideció, me miró asustada y en silencio me entregó el teléfono. Suspiré, llevándomelo a la oreja. ¿Qué? La voz de Maggie era aguda. Lo hizo. Sonreí levemente. El aborto salió perfecto. La furia al otro lado de la línea fue instantánea. Bastardo, espetó. Eres un manipulador, malvado. La ignoré, dejándola despotricar. Prácticamente podía oír la espuma que se formaba en las comisuras de su boca. Cuando finalmente se quedó sin aliento, dije, «Qué cristiano de tu parte». Luego colgué. Hannah dejó escapar un suspiro tembloroso, frotándose las sienes. «Nunca me lo va a perdonar». Me senté a su lado, y «¿Se suponía que debías sufrir por el resto de tu vida solo para hacerla feliz?». Se mordió el labio. Suspiré. Anna. Ella tomó su decisión, ahora puedes vivir tu vida sin ella sobre ti. Bajó la mirada, asintiendo lentamente. Sí, supongo que tienes razón, pero me di cuenta de que todavía le dolía. Las siguientes semanas fueron tranquilas, no más llamadas telefónicas, no más policías en nuestra puerta, no más amenazas de condenación eterna. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, tuvimos paz. Y por primera vez desde que comenzó todo esto, me permití creer que íbamos a estar bien. Hannah se estaba curando, lenta pero seguramente, y yo estaba allí mismo con ella, pasara lo que pasara. Nos teníamos el uno al otro, y eso era suficiente. El silencio es algo extraño. Durante meses, nuestras vidas habían sido consumidas por el caos, gritos, llamadas telefónicas, ataques de pánico, visitas de la policía. Ahora, no había nada. Maggie se había ido. No más amenazas, no más ultimátums. No más obligar a Hannah a elegir entre su propia supervivencia y la aprobación de su madre. El silencio debería haber sido pacífico, pero para Hannah, era solo otro tipo de pérdida. Ella no lo dijo abiertamente, pero pude verlo. Estaba de luto, no por el bebé, no por la decisión. Estaba de luto por la idea de una madre que podría haberla apoyado, pero no lo hizo. Las semanas posteriores al aborto fueron borrosas. Nos instalamos en algo casi normal, volvimos al trabajo, volvimos a las rutinas. Pero había una corriente subterránea de algo tácito entre nosotros. Hannah era diferente, más ligera en algunos aspectos, pero también frágil. Todavía estaba esperando a que cayera la otra bomba. Una noche, estaba hojeando su teléfono distraídamente, hojeando mensajes antiguos, cuando de repente susurró. ¿Crees que alguna vez se pondrá en contacto? Dejé mi libro. Maggie asintió, todavía mirando su pantalla. Nunca me ha ignorado durante tanto tiempo. No supe qué responder, porque honestamente, no pensé que lo haría. No a menos que pudiera manipular a Hannah para que volviera a estar bajo su control, pero no podía decir eso, no cuando Hannah ya estaba sufriendo. Así que en cambio,
dije, si lo hace. Será cuando necesite algo. Hannah tragó saliva, mirando hacia abajo. Sí, probablemente. No volvió a mencionarlo. Hicimos un viaje, nada lujoso, solo un fin de semana lejos de todo. Alquilamos una cabaña cerca de un lago, solo nosotros dos. Fue la primera vez en meses que vi a Hannah respirar. Hicimos caminatas, hicimos un café horrible sobre una fogata, nos acostamos bajo las estrellas, sin decir nada, simplemente existiendo, y una noche, mientras estábamos sentados envueltos en una manta junto al lago, finalmente lo dijo. Me siento como yo misma de nuevo. Me volví hacia ella. Sí, asintió, no pensé que alguna vez lo haría. Le apreté la mano. Eres tú misma, Hannah, nunca dejaste de serlo. Soltó una pequeña risa, no sé, por un tiempo. Sentí que solo estaba sobreviviendo, como si ya no fuera, yo, sabía a qué se refería, la abracé con más fuerza. Bueno, me alegro de que hayas vuelto, apoyó la cabeza en mi hombro, yo también. Llevábamos menos de una semana en casa cuando Maggie finalmente rompió su silencio. Era una carta. No más llamadas telefónicas dramáticas esta vez, ni amenazas. Solo un sobreescrito a mano en el buzón de Hannah. Lo encontré primero, lo llevé adentro. Se lo tendí sin decir una palabra. Hannah lo miró como si fuera radiactivo, luego, lentamente, lo abrió. Observé cómo sus ojos se movían por la página, sus labios se apretaban cada vez más. Luego lo dejó sobre la mesa y se alejó. Lo recogí. Hannah, has tomado tu decisión y ahora tengo que vivir con la mía. Nunca entenderé cómo pudiste hacer esto. Cómo pudiste darle la espalda a todo lo que te enseñé. Dejaste que ese hombre te corrompiera. Dejaste que te llevara a asesinar a tu propio hijo. Pero supongo que nada de eso importa ahora. Espero que disfrutes de tu vida con él. Espero que todo haya valido la pena. Porque ya no eres mi hija, Maggie. Lo leí 2 veces, luego lo doblé cuidadosamente y lo tiré a la basura. Hannah estaba sentada en el sofá, mirando al suelo. Me senté a su lado, sin decir nada. Después de un rato, susurró, pensé que dolería más. Me volví hacia ella, soltó un suspiro. Pasé toda mi vida tratando de hacerla sentir orgullosa, y ahora, simplemente me siento cansada. Le cogí la mano. Ella nunca te mereció. Hannah, asintió lentamente. Creo que finalmente lo creo. Se apoyó en mí y así, dejó ir a su madre. Maggie no volvió a intentarlo. No más cartas, no más mensajes, simplemente, nada, y eso estuvo bien. Porque Hannah se estaba curando y yo todavía estaba allí. Empezamos a hacer planes, no grandes. Solo pequeñas cosas sencillas, escapadas de fin de semana, probar nuevos restaurantes. Reconstruir lentamente nuestras vidas. Una noche, nos sentamos en nuestro pequeño balcón. Mirando las luces de la ciudad, Hannah se volvió hacia mí y me preguntó, ¿crees que alguna vez tendremos hijos? La pregunta me pilló desprevenido. La miré con atención. ¿Tú quieres hijos?, exhaló, mirando al cielo. No lo sé, solía pensar que sí. Ahora, solo quiero vivir mi vida sin que nadie me diga lo que debo hacer. Sonreí. Ese es un buen punto de partida. Ella me devolvió la sonrisa. Sí, creo que también, por primera vez en mucho tiempo. El futuro no se sentía como algo a lo que temer, simplemente se sentía, como nuestro